Mi nombre es Tupián Ocles Dayana, somos el grupo número 7 y le vamos a hablar la siguiente diapositiva. ¿Qué son los métodos de interacciones para la solución del sistema de ecuaciones lineales? Se dice que son los métodos iterativos para una solución de sistemas de ecuaciones lineales que se utilizan para aproximar una solución de un sistema de ecuaciones lineales. En el lugar de calcular directamente la solución exacta, estos métodos se encuentran en una aproximación convergente hacia una solución real. Un método de Gauss-Seidel es similar, pero se utiliza más reciente en cada interacción para mejorar una aproximación. Este método nos dice que es una relajación que nos extiende en el Gauss-Seidel, introduciendo un parámetro de relajación para acelerar la convergencia. Siguiente diapositiva. ¿Qué es el método de Jacobi? Nos dice que el análisis numérico en el método Jacobi es un método iterativo usado para resolver sistemas de ecuaciones lineales de tipo AX igual a B. Nos dice que este método de Jacobi consiste en usar fórmulas de interacción en un punto fijo. Esta base también consiste en construir una sucesión convergente, definida iterativamente. El límite de esta sucesión es precisamente en la solución del sistema. A efectos prácticos, si el algoritmo se detiene después de un número finito a pasos, si llega a una aproximación del valor a X. Esta sucesión se constituye en una descomposición de la matriz del sistema, que tenemos AX igual a D más R, donde D es una matriz diagonal y R es la suma de las matrices triangular inferior. Esta nos dice que es una matriz triangular superior a U, partiendo de AX igual a B, donde podemos escribir una dicha ecuación. Siguiente diapositiva. Donde cae el contador de interacción finalmente. Cabe destacar que al calcular la siguiente ecuación se necesitan todos los elementos en X sub K, excepto el mismo que tenga. Por eso, al contrario, en el método de Gauss-Seidel no se puede sobreescribir la siguiente ecuación, ya que su valor será necesario para el resto de los cálculos. Gracias y a continuación mi compañero. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Tenero Espinosa Anthony y le voy a hablar sobre la convergencia. El método de Jacobi siempre converge si la matriz es una estrictamente diagonal dominante y puede converger incluso si condiciones no nos satisfacen, como por decir la verificación de un método que se calcula el radio espectral. Como podemos ver la fórmula de aquí, P función de P de D-1R menor que 1 es como la condición necesaria y suficiente para la convergencia, siendo que R igual a I más U. No es necesario que los elementos de la diagonal en la matriz sean mayores en una magnitud, que los otros elementos de la matriz diagonal sean dominantes, pero en el caso de serlo, la matriz converge. La siguiente, como podemos ver aquí en el ejemplo, aquí tenemos una matriz de 2 por 2, donde A es 2, 5, 1, 7 y B 11, el 11 terciavos. Y X elevado a la 0 es igual a 1 sobre 1. Usamos la ecuación de X elevado a K más 1, donde igual D menos 1, descrita anteriormente para estimar X. Primero reescribíamos la ecuación de una manera más conveniente, donde era igual a I más 1 más U, donde son partes inferiores y superiores de los valores conocidos. Como podemos ver aquí en el siguiente ejercicio, D menos 1 igual a 1 medio sobre 0 y 0 sobre 1 séptimo. L sería 0 sobre 5, 0 sobre 0 y U 0 sobre 0 y 1 sobre 0. Determinamos T menos D menos 1, que sería L más 1, como T 1 medio sobre 0 y 0 sobre 1 séptimo.
Así vemos que vamos a realizar una suma de las otras dos matrices de 2 por 2, que serían igual a 0 sobre menos 0.714 y menos 0.5 sobre 0, que en total sería que x sería 7.111 sobre menos 3.222. A continuación, la siguiente compañera. Voy a hablar de qué es el método de Gauss-Seidel. Este es un método interactivo que se puede utilizar para resolver ecuaciones lineales, ya que este método permite en sí abonar a las matemáticas, que directamente podemos almacenar los métodos similares que hay en este caso por el método de Jacobi, donde también se puede utilizar principalmente cuando se trata de sistemas grandes. Es decir, que pueden ser densos, también podemos aplicar los sistemas de ecuaciones lineales que nos producen en una matriz cuadrada. Naturalmente, esto existe una solución única, ya que con este sistema podemos tener ecuaciones como incógnita de coeficientes de los elementos de sus diagonales no nulos. La conversión del método solo se garantiza si la matriz es diagonal dominante o si la simétrica y a la vez definitiva es positiva. Aquí vamos a ver un poco de la descripción de cómo podemos implementar este método, ya que el método es interactivo y lo que significa es que es parte de una aproximación inicial que se repite en el proceso, hasta llegar a una solución con un margen de error tan pequeño como se requiere, ya que en este caso vamos a buscar la solución de una ecuación lineales. Aquí podemos ver que tenemos AX igual a B, donde el método de interacción de Gauss-Seidel se computa para la interacción de X más 1. Como podemos ver, primero nos indica que en este caso para poder resolver una ecuación lo vamos a hacer de manera diagonal, que sería el primer paso, para poder obtener los valores de X1, X1, a continuación X2 y X a la N, donde también B va a ser igual a B1, B2 y Bn, donde vamos a sacar los valores que va a quedar entre X elevado entre paréntesis a X más 1 igual a M con su potencia X entre paréntesis elevado a la K más C, donde A igual a N menos P definimos que va a ser igual a M igual a N elevado entre paréntesis menos 1 por P, y C igual N elevado entre paréntesis menos 1 por B. Aquí vamos a encontrar un poco de las fórmulas que podemos hallar dentro de este método, donde también nos indica que los coeficientes de la matriz n se define como n1. Y esto directamente que nos indica que es un triangular superior. En este caso, una pequeña conclusión que podemos llegar en este caso de este método, ya es que para poder concluir este tipo de método nos permite que tenemos que tener, se concluyen dos tipos de diferentes, donde primeramente debemos percibir cuál es el método de Jacobi, que es un antecedente del método de Gauss-Seidel, mismo que lo mejora de forma notable, al acelerar su convergencia en un segundo término. Pero no menos importante, ya que este método genera las aproximaciones sucesivas dependiendo el fundamental del criterio de la conversión, en este caso, de que puede ser el diagonal dominante, ya que es un poco difícil donde también podemos, ya que el dominante puede ser un diagonal no es estable en una convención que nos diga que la relación se debe guardar el elemento sobre el resto del coeficiente de su ecuación. En este caso, siempre tiene que ser para poder realizar este tipo de ejercicio, primeramente siempre va a ser de manera diagonal. Más que la rápida conversión que se realice, en este caso puede ser la solución más rápida. Gracias. A continuación, nuestra compañera. Buenas tardes, yo soy Andrea Quiñones y voy a hablar del método de relajación. Esta es una técnica utilizada para acelerar la convergencia de ciertos métodos iterativos. Con el método de Gauss-Seidel, al introducir un parámetro adicional llamado factor de relajación o parámetro de relajación,
Este parámetro permite ajustar la velocidad de convergencia del método iterativo. En el contexto del método de Gauss-Seidel, la idea básica de relajación es modificar la forma en que se actualizan las variables en cada iteración. En lugar de actualizar completamente cada variable, según la fórmula estándar. El método de Gauss-Seidel se realiza una actualización con ponderadas que toma en cuenta el valor anterior de la variable y una fracción del cambio esperado en esa variable. Esto puede acelerar la convergencia en algunos casos. La fórmula general para la actualización de la variable x sub i en el método de relajación es la siguiente, la que tenemos aquí en el cuadrito de negro, donde W es el factor de relajación y W es igual a 1. La fórmula es identificada y el método de Gauss-Seidel. Tenemos si 0 es menor a W, menor a 1, se llama subrelajación. Y si W es mayor a 1, se llama sobrerelajación. Por ende, el método de relajación se utiliza no solo para el contexto del método de la Gauss-Seidel, sino también en otros métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, como el método de Shor, que es una variable del método de Gauss y que también es ideal con la relajación. Ahora vamos a hablar del análisis de la estabilidad y la convergencia de los métodos iterativos. Los métodos iterativos son técnicas utilizadas en matemáticas y ciencias computacionales para resolver problemas numéricos, especialmente aquellos que implican ecuaciones no lineales o ecuaciones de ecuaciones lineales. Los métodos iterativos se aplican en una amplia gama de problemas matemáticas, ciencias y la computación, la física, la ingeniería y otras disciplinas más. Tenemos la estabilidad. La estabilidad es un método interactivo que se refiere a la capacidad para producir soluciones precisas y consistentes. Tenemos también la convergencia. La convergencia se refiere a la propiedad de un método iterativo de acercarse a la solución correcta a medida que avanza el proceso iterativo. Tenemos los tipos de convergencia. Los tipos de convergencia tenemos el lineal. Ocurre cuando el error ocurre entre dos iteraciones sucesivas y disminuye linealmente. Tenemos la convergencia cuadrática. Esta es cuando se presenta el error entre dos iteraciones sucesivas que disminuye cuadráticamente. Tenemos la resolución de ecuaciones no lineales. Esta es cuando los iterativos con el método de Newton-Raphson, este método de disección se utiliza para encontrar las raíces de ecuaciones. Tenemos la resolución del sistema de ecuaciones lineales. En el álgebra lineal numérica, los métodos iterativos con el método de Jacobi's, el método de Gauss y el método de la resolución de sistema de ecuaciones que surgen en la simulación de fenómenos físicos y análisis estructurales en la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales y parciales y discretizados. Bueno, muchas gracias. Esta fue nuestra exposición.